Bien, ya estábamos en el comentario y se nos pausó la grabación, así es que de nuevo decimos esto. Estábamos leyendo ayer la paracha de Cora y leíamos acerca, perdón, y comentábamos ayer, hicimos un comentario corto de la necesidad de que cada quien revise, de que las personas revisen si pues no están cayendo en el error de Cora de ponerse aparte, de tomarse aparte, de separarse de congregaciones, de grupos. Y bueno, voy a hacer nomás un comentario que a lo mejor no hice ayer y que lo voy a hacer hoy. No necesariamente necesitas salirte de un grupo, dejar una congregación para ponerte aparte. Hay formas en las que puedes estar dentro de una congregación, dentro de un grupo y aún así estar cometiendo el error de Korah. No tan grave quizás, no tan, pero desde el momento en que tu asistencia a la congregación nada más es muy pasiva, desde el momento en que tú asistes a una congregación, a un grupo, y no convives, te alejas demasiado, no participas en eventos, en ese momento tú ya te has puesto aparte. Sí, a lo mejor tienes presencia física, pero mental y espiritualmente tú te sientes diferente al grupo. Y a lo mejor permaneces ahí porque no hay otro grupo en la ciudad, porque tu familia está ahí y no quieres, tu familia sí está comprometida, sí está entregada y tú no quieres ocasionar problemas, no quieres dejar el grupo, no quieres eh, dañar las relaciones que tienes y entonces permaneces ahí, pero ya te has tomado aparte. Y decíamos ayer, en tus internos, en tus pensamientos, debe haber justificantes del tipo, es que yo entiendo cosas que no se entienden aquí, es que yo estoy estudiando aquí o allá, es que yo veo cosas que ellos no ven, es que yo, qué sé yo, ¿no? Debe haber justificantes. Sin embargo, el hecho de que estés asistiendo o que permanezcas en un grupo no necesariamente significa que estás ahí y pudieras ya estar cayendo en el error de coraje. Bueno, eso no lo comentamos ayer, lo decimos hoy. Y hoy decíamos, estamos ya hablando hace un momento, que vamos a tratar de aprender algo sobre el cómo se llegan, cómo se presentan esos errores o vamos a hablar de otras cosas. De por qué decíamos de consecuencias, de cómo uno puede participar en esos errores, porque la participación en esos errores no siempre son iguales. Y comentábamos, por ejemplo, que entre el error que cometió Korah y el error que cometieron los 250 que ofrecieron incienso no ordenado por Elohim, hay diferencia. Tanto que los incensarios que utilizaron esas 250 personas quedaron consagradas. Ahora, decía yo que si quedaron consagradas, es evidente que había alguna razón para que pudieran estar consagradas. ¿Por qué? Porque no puedes pensar que cualquier cosa cuyo origen hay impureza, cuyo origen hay maldad, cuyo origen, no por el mero hecho de ser presentadas en el templo quedan consagradas. Voy a decirlo así de una manera muy grotesca y muy horrible. No por llevar no, si alguien lleva un animal impuro y lo sacrifica en el altar, o lo sacrifica en el altar porque no hay altar ahorita, por supuesto que no solamente no quedaba purificado esa ofrenda, al contrario, el altar quedaba impurificado. Entonces, si esos 250 incensarios terminaron consagrados, quiere decir que de esos 250 había algo que permitió que no fueran rechazados. Al contrario, fueron aplanados, hicieron láminas con ellos y recubrieron el altar y quedaron consagrados para Elohim. Entonces esas 250 personas había
por decirlo así, honestidad en su deseo de servir a Elohim. Ellos realmente querían ser parte del servicio para Elohim y sin embargo había un error. Sin embargo, aún así, perdón, ese anhelo, ese deseo profundo y honesto permitió que los incensarios quedaran consagrados. Por supuesto que no es la misma situación con Korah, que él sí está más eh, atrapado en su propio juego, en su propio engaño, pero curiosamente a la misma vez está consciente. ¿Por qué? Porque él no ofreció el incienso, porque él no tomó. Ya había pasado un evento anteriormente con los inciensos, con Nadab y Abihu. Ellos tomaron saumerio, ofrecieron fuego extraño y fueron consumidos delante de Elohim. Y la idea de cierto, de hecho, es que cuando se les invitó a esos 250 personajes a ofrecer saumerio, a tomar el incensario, poner saumerio y encender ese fuego delante de Onai, la idea es precisamente hacerlo reflexionar. ¿De verdad estás tan seguro de lo que dices que te vas a atrever a tomar este riesgo habiendo pasado ya lo de Nadab y Abihu? ¿Vas a correr el riesgo? Esa era la idea de parte de Moshe, ofrecerles una oportunidad, una reflexión. Lamentablemente esa reflexión, aunque seguramente se dio, no produjo el resultado que buscaba Moshe y aún así ellos continuaron adelante con el proyecto. Entonces, repito, no es la misma situación en la que está Korah que la que están los 250. Hay distancias enormes. Sin embargo, pues los dos, al final de cuentas, ambos grupos de personas de situaciones recibieron castigo, unos tragados por la tierra y otros consumidos por fuego delante de Adonai. Y aquí vuelvo a lo mismo. ¿Dónde comienza todo esto? Vamos a tratar de revisar dónde comienza todo esto. Bueno, todo esto comienza con con un anhelo, con una, con un deseo, con un, con una insatisfacción de coraje. ¿Por qué no tengo lo que me merezco? ¿Por qué no puedo ser Cohen? ¿Por qué se me evita? Yo soy persona importante. Yo soy, es más, a poner con frases que hoy a lo mejor se usan. Si yo soy hijo del Eterno, si yo soy hijo del Rey, si yo me lo merezco porque Él me ha prometido bendiciones, Él me ha prometido que todo me pertenece, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no lo tengo? Y empieza, no solamente para sí, empieza a transmitirlo a los demás. Todos nosotros somos hijos de Elohim. Todos nosotros escuchamos la voz del Eterno. Todos nosotros tenemos las aptitudes y las habilidades. ¿Por qué no? Y empieza esa idea, ¿no? Y de hecho, cuando van con Moshe, hemos hablado en otras ocasiones que es uno de los más difíciles errores de los que puedes enfrentar es cuando alguien te presenta argumentación con una capa de verdad. Y eso es lo que hizo Kohler. Agarró, escondió su mal deseo, escondió su anhelo de poder, su sed de figurar, su sed de obtener reconocimientos, nombramientos, poder, los escondió en una capa de verdades, en una capa de argumentos que no podían ser contradecidos. ¿Acaso no somos todos hijos de Elohim? ¿Qué podía decir Moisés eso? Sí, es cierto. ¿Acaso no todos hemos oído la voz de Elohim? Sí, es cierto.
¿Acaso no podemos cualquiera de nosotros ser utilizados por Elohim para cosas grandes? Sí es cierto, todo era cierto. No había manera de responder eso. ¿Qué podía decir a eso? Esa es uno de los retos más enormes que puedes enfrentar cuando la persona habilidosamente oculta el mal deseo, oculta lo que está, las motivaciones, oculta las metas, los objetivos y los pone debajo de una capa gruesa de falsa piedad, de falso amor, pero con argumentos verdaderos, con argumentos que no puede decir es mentira. Todo lo que dicen es verdad, pero está oculto su intencionalidad. Y, y eso es la razón por la que los otros 250 cayeron. No tuvieron esa capacidad de ver detrás de toda esa argumentación. No pudieron ver las intencionalidades, no pudieron ver los objetivos, no pudieron ver hacia dónde se dirigía Korah y hacia dónde ellos mismos se dirigirían en caso de seguir a Korah. No había ninguna mentira en la argumentación, habían realidades innegables. Todos son hijos de Elohim, todos pueden ser utilizados por Adonai, todos han profetizado, todos son líderes, todos tienen aptitudes y habilidades que nadie puede negar. Todos tienen todo. Entonces, ¿cómo les niegas eso? ¿Qué dicen los otros ante ese deseo de querer ser siervo de Elohim y me has presentado tú una argumentación verdadera? Pues los 250 caen en el error. Ciertamente, repito, un error de menos gravedad, tanto que sus incenciarios sí quedaron santificados, sí quedaron consagrados. En cuanto a Cora, pues no es así. Él de hecho no ofrece incensario porque sabe en la que se anda arriesgando, pero aún así se muestra desafiante. ¿De dónde sale esa actitud de desafío? Hay una explicación en, en el judaísmo, en los sabios de la Torá, y ellos dicen que a través del espíritu profético, a través del Ruach HaKodesh, Korah miró que en el futuro toda su familia habría de ser parte importante de su familia, perdón, vendría Shmuel, por ejemplo, y Shmuel, o el profeta Samuel, en un salmo, en una teila, es puesto al mismo nivel de Moshe y Aarón, en cuanto a escuchar la palabra de Adonai. De sus hijos, de su descendencia, habría escritores de Teilim. De su descendencia habría personas que sirven frente al templo como cantores, como ya en un servicio más directo. Al ver todo eso en su espíritu profético, no en su espíritu profético, sino a través de la profecía, que ciertamente también tenía Korah, pues dice Korah, pues definitivamente yo soy uno de esos, yo soy ese al que Moshe se refirió hace un momento diciendo que acérquense y al que Elohim escoja, a ese Elohim acercará a él. Vengan delante de Adonai. Y al que Elohim escoja, a ese acercará. Entonces dice, si de mí va a venir profetas, si de mí van a venir siervos en el santuario, si de mí van a venir escritores de Teilim, pues yo soy. Pues yo, seguramente soy yo soy. Y se afianzó. Moshe estuvo intentando de una, de otra manera, uh, hacerlo entrar en razón, no lo logra y entonces para Korah viene el fin inevitable que es la muerte a través de tragárselo a la tierra, igual que para los 250 y todo aquel asunto, lamentablemente que hubiera sido bueno que parara ahí, ya había inclusive afectado a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque de nuevo todo el pueblo al día siguiente relacionó, a ver, ya pasó lo del saumerio con Nadab y Abijú. Miraron como si Moshe y Aarón les hubieran tendido una trampa. Ustedes están matando al pueblo. Ustedes están matando al pueblo. Entonces el pueblo de Israel ya también se había contaminado.
Les pusieron prácticamente, lo vieron como si ellos les hubieran puesto una trampa. ¿Qué hacen Moshe? ¿Qué hacen Aarón cuando ven que Elohim se enfada con el pueblo porque persiste en el engaño, persiste en seguir las consecuencias de Korah? Claman a Elohim. Y entonces Moshe ordena a Aarón, ve y colócate en medio de la plaga que ha comenzado, porque el actuar de Elohim fue comenzar a destruir todo el pueblo. Entonces Moshe le pide a Aarón, ve y colócate en medio de la matanza con el saumerio, eh, con el incenso lleno de saumerio y encendido, y entonces detiene la plaga. De esa manera le demuestra al pueblo que no es el saumerio, que no es una trampa que ellos pusieron, que no hay poderes, por decirlo así, en el saumerio, sino que lo que llevó a los 250 es su pecado, porque el mismo saumerio, el mismo instrumento, en este caso fue para detener muerte, no fue de nuevo para que consumiera al pueblo. Entonces, de esa manera, Moshe, Aarón le están diciendo al pueblo, no te confundas, no se confundan, no estamos usando el saumerio como un arma. De hecho, el saumerio no tiene poderes, es la santidad o es el pecado lo que provoca, lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Todos los utensilios del templo, todos los utensilios que inclusive nosotros manejamos, que consagramos para Elohim, no hay en su esencia, no hay poderes ni nada por el estilo. No son amuletos, no traen energías, no traen nada. Eh, el saumerio es oro. Es un oro, el oro que se usó en el saumerio que Aarón utilizó y que utilizaron esas personas, es un oro que bien se pudo haber usado para una esclava, para un anillo. No tienen nada de especial. Entonces, ¿qué es? Si el uso, la intencionalidad, los pecados de las personas son las que hacen que de repente hay efectos. Y lo que estaban viendo aquí ahora mismo es que ese saumerio bien utilizado, con santidad, con temor, con reverencia, y utilizado por las personas que Elohim autorizó utilizar, pues no solamente da muerte, también son, vamos a decirlo así, fueron instrumentos para dar vida, fueron instrumentos para detener en este caso la muerte y preservar la vida. El pueblo, entonces, por fin empieza a entender un poco más. Aún así, Elohim, para terminar de eliminar toda raíz de esa argumentación de Korah, pues sucede lo de las varas, ¿no? Traen 12 varas y Elohim escoge a Aarón a través de las varas. Que no vamos a hablar de eso, nos regresamos entonces. El punto aquí medular de lo que queremos explicar es este que ya mencionamos y que vamos a una vez más a reafirmar. El gran problema y uno de los mayores engaños que se mueven mucho dentro de las congregaciones, dentro de los grupos que quieren y buscan servir a Elohim, es cuando los liderazgos envuelven, envuelven sus intencionalidades, envuelven sus búsquedas de poder, sus búsquedas de influencia en las personas, sus búsquedas de beneficios económicos en toda una capa de verdades. Es muy difícil ver a través de ellas y conocer lo que hay detrás, quién no pudieron, en este caso 250 personas más las otras, no pudieron ver detrás de todo ese discurso lleno de verdad, de coraje, no pudieron ver las intencionalidades de él y le siguieron. En la parasha pasada ya estuvimos hablando de esos temas con respecto a los espías y con respecto a otros temas ya estuvimos hablando de cómo es muy importante que uno como persona tenga mucho cuidado y entienda la responsabilidad que tiene de seguir, de ponerse bajo un liderazgo
que no tenga intencionalidades oscuras, que no tenga intencionalidades, que no tenga, pues, algo que no corresponde a la Torah. Sin embargo, esta parasha nos enseña que esa cosa es muy difícil. Es muy difícil. Yo les puedo decir una pista o quizá un indicio uh, que pudiera yo decirles y que siempre repito es sospecha entre más apasionado hable, entre más piadoso hable, entre más uso extenso de palabras rimbombantes de santidad hable, sospecho un poco. Sospecho un poco si se adorna demasiado de palabras y de amados hermanos. Vamos a hablar de la bendita Besorá de nuestro Abacadosh, que acta, es que se agarran a veces con unos discursos apasionados y eso, cuidado. La apariencia de piedad es una de las mejores maneras de esconder el corazón de las personas. Cuidado, entre más eh, una, ¿cómo se pudiera decir? Entre más se ponga una distancia, aparentemente cercanía, pero a la vez es difícil llegar al siervo. Está rodeado de gente incondicional, está rodeado de gente y qué difícil es llegar a él, pero es que eres un siervo que, que está muy ocupado y ahí se crea toda una situación para hacer, para ponerle lejano a las personas. Hay cosas que te pueden dar indicios acerca de liderazgos tóxicos, que también ya hablábamos en las parachas pasadas, y que tienen que tener cuidado. Y repito, cuanto más intente orientar tu vida, cuanto menos respete el libre albedrío, cuanto más reglas para hacer Shabbat, fiestas y todo ponga, cuidado. Si Elohim tiene una característica es que es muy respetuoso del libre albedrío. No hay razón para que alguien se meta demasiado en tu vida privada. El líder te debe explicar, te debe decir su comprensión o la comprensión que tiene del grupo de la Torá, pero cada quien decide su nivel de compromiso y de santidad. Y no debe haber demasiadas reglas sobre vestuario, sobre todo eso, porque eso no, cuanto más son extremos, más riesgos hay de estar siguiendo un liderazgo tipo Cora, que manipula, que guía, que lleva a las personas a donde no deben de ir. Y aquí, pues le agregamos una más. Si estás siguiendo un liderazgo que está promoviendo la división de un grupo, cuidado, cuidado mayormente ahí. Si tú ya estás dentro de un grupo, si tú ya estás dentro de una congregación y en esa congregación se levanta una persona intentando dividir, cuidado. Creo, me parece a mí que lo más sano casi siempre va a ser que en todo caso, si una persona es como tipo Cora, pues tú tienes que irte. No tienes que partir ese grupo. No tienes por qué tratar de hacer una escisión o tomar el poder de ese grupo. Entonces, platica con el porque, ojo, con esto no estamos diciendo, porque aquí decíamos hace un momento, vean cómo está de complicado. Aquí estamos hablando de cosas muy, muy complicadas. Porque en ninguna manera estamos diciendo que es tu obligación ser ciego o obediente totalmente en el grupo donde te encuentras. Por supuesto que no. Ya dijimos hace un momento que es tu responsabilidad examinar el liderazgo bajo el cual estás y si ese liderazgo, al final de cuentas, no consideras que sea de Elohim, lo correcto es Elohim en oración, en petición a Elohim, con honestidad decirle Elohim, pues ¿dónde debo estar? Si no es en este grupo, ¿dónde debo estar? Pero tomar la acción de coraje, de querer que el grupo atacar ese liderazgo, querer tomar ese grupo, querer agarrar ese liderazgo, no es un buen indicio
para esa persona. En todo caso, repito, esa persona tendrá que moverse y quizás no sea él el mal, quizás sea es precisamente ese liderazgo y ese grupo. Entonces, por los dos lados puede venir el error. Claro que sí, en este caso estamos viendo un liderazgo correcto que es el de Moshe, pero en nuestra vida diaria el liderazgo puede ser el que esté mal. Pero no es buen indicio que alguien se levante dentro de un grupo a querer tomar el poder, a querer tomar. En todo caso, esa persona tiene que decir, bueno, me muevo de acá. También ya dijimos que si esa persona se ha movido de un grupo, de otro, o simplemente ni siquiera ha podido estar en ningún grupo porque a todos los grupos les haya pero, a todos los líderes les haya pero, ahora es al revés. Ahora quizás no sea liderazgo, a lo mejor es el miembro, a lo mejor es esa persona que no tiene esa capacidad o que tiene problemas con la autoridad o que tiene, no sé, puede haber mil causas, muchas variadas de por qué esa persona se le imposibilita estar en un lugar. Quizás está engañado y piensa que él es el único que tiene la verdad y no encuentra ningún grupo que tenga esa verdad que él tiene y esa comprensión que él tiene y no se da cuenta que pues en algo él está mal y por eso no haya ningún sitio. O está buscando el sitio perfecto, que no existe tampoco. Todos al estar en un grupo debemos de saber que no todo se va a ajustar a nuestra manera de pensar, de sentir y de hacer, pero tenemos que tener la habilidad de ceder. Dentro de un grupo tenemos que tener la habilidad de ceder. Se dice en el judaísmo que donde hay dos judíos hay tres sinagogas, hasta cuatro, hasta cinco, pero sin embargo las sinagogas están, porque nuestro pueblo, si algo tiene, es que ha sabido manejar esa naturaleza humana en la que no pensamos, sentimos y queremos hacer las cosas igual. Pero para poder haber sinagogas, todos ceden algo. En algún momento las cosas no se hacen como yo quiero, o en algunas cosas no se toman las determinaciones que a mí me gustarían, pero ahí están. No por eso se salen, no por eso atacan el liderazgo, no por eso hacen disensión, no por eso abandonan el proyecto, no por eso se van. Entonces, si ustedes se fijan, estoy hablando en ambos sentidos. La responsabilidad de las personas es, la responsabilidad puede estar de parte de un liderazgo tóxico o puede haber personas tóxicas. Puede haber personas que no logran eh, hacer las cosas bien desde el liderazgo o desde la membresía. Entonces, es un reto enorme que se tiene y ya lo he dicho, en Cora aprendemos cómo esas personas, esos líderes, que curiosamente en Cora se reúnen las dos papeles, ¿eh? Tanto era líder, pero al no ser líder de la cabeza, a donde él le gustaría haber estado, estar más arriba, también a la misma vez era una persona, un miembro, un engranaje más. Entonces, en él se reúnen los dos papeles. Hacia abajo de él, él es líder, pero hacia arriba de él, él es miembro, está bajo autoridad. Y lamentablemente no pudo ser, al final se enganchó en sus deseos, se enganchó en sus intencionalidades equivocadas y ya no pudo ser ni buen líder, que hasta entonces lo había sido, y tampoco pudo ser ni buen miembro porque se metió a la rebeldía. Y lo más difícil, que la forró, la puso dentro de un montón de argumentos verdaderos. Y ahí qué difícil es. Qué difícil es que algunas personas se puedan dar cuenta que están en un lugar que no les conviene porque el líder habla, tiene todo un discurso bien elaborado de amor, de piedad, de santidad, que se les dificulta ver la realidad de ese líder. Que Elohim abra nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para saber si tenemos que movernos, si tenemos que en cualquier momento cambiar nosotros mismos, si nosotros tenemos que, si en nosotros hay la enfermedad de Cora, vamos a decir, el error de Cora, y poder eliminarlo. Y pues cualquier persona que nos esté escuchando, que llegue a escuchar este audio, pues le recomendamos eso. Pídelo en sabiduría para que esté en el sitio donde debe estar o que haga las cosas correctamente y no caiga en errores de Cora. Chava, chalo.